Saludos cordiales, el día de hoy vamos a empezar con el estudio de lo que es el movimiento parabólico. Para ello vamos a empezar analizando lo que son magnitudes escalares, magnitudes vectoriales y la descomposición de los componentes rectangulares. Empecemos analizando la siguiente situación. Me dice, si se solicita a una persona que se desplace 4 metros, ¿por qué debemos indicarlo hacia dónde? ¿Sí? Entonces, es necesario especificar la dirección, ya que si solo mencionamos que se desplace 4 metros, esa persona puede desplazarse en cualquier dirección que le considere necesaria. Entonces, por eso es indispensable que se le especifique hacia dónde. Entonces, mire, de tal manera que, como indica la figura, puedo decirle que se desplace en el sentido de los ejes positivos o a su vez que se desplace en el sentido de los ejes negativos. Mire. ¿Sí? De ahí que vamos a ver cuántas magnitudes hay y existen en física, y el desplazamiento, qué tipo de magnitud es. Entonces esas preguntas vamos a resolver a continuación. ¿Qué son las magnitudes físicas? Una magnitud es toda aquella propiedad física que puede ser medida. ¿Sí? Todo aquello propiedad física que pueda ser medida se lo considera con el nombre de magnitud. Por su naturaleza, las magnitudes se clasifican en magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. ¿Cuándo consideramos magnitud escalar? Las magnitudes escalares son aquellas que quedan completamente definidas por un número y las unidades utilizadas para su medida. Ejemplo, la temperatura, 5 grados Celsius. Edad, 15 años. Tiempo, 10 segundos. Volumen, 5 metros cúbicos. Masa, 8 kilogramos. Son ejemplos de magnitudes escalares donde solo está definido su número y la unidad de medida. Pero existen otro tipo de magnitudes, que son las magnitudes vectoriales, y que son aquellas que, además de indicar el valor numérico y la unidad de medida, necesitan que se especifique la dirección y el sentido. Ejemplos de estas magnitudes son la velocidad, la aceleración, la fuerza, el desplazamiento que se indicó adelante. Por eso era necesario indicar hacia dónde queremos que se dirige. Entonces miren, aquí tengo dos personas aplicando una fuerza. Entonces aplican una fuerza, pero también está indicando hacia dónde se está aplicando esa fuerza, en qué dirección. Entonces las magnitudes vectoriales, además de tener un valor numérico y una unidad, van a tener una dirección y van a tener un sentido. Las magnitudes vectoriales se representan mediante vectores. Se acostumbra a nombrarlos con las letras y en la parte superior una flecha, como se indica acá. Mira, así se representan los vectores, con una letra y una flecha en su parte superior. El vector es un segmento orientado, ¿sí? Como el que tenemos aquí, mire, lo que está con rojo, eso representa un vector, un segmento orientado, donde va a tener un módulo, va a tener una dirección y va a tener un sentido. El módulo de este vector es la longitud de ese vector, el número en otras palabras, ¿sí? Por eso aquí me dice coincide con el valor numérico de la magnitud y se simboliza por la misma letra del vector, pero encerrado en dos barras, o a su vez solo con la letra, ¿sí? Entonces el módulo viene a ser la medida de ese vector. La dirección está dada por la recta que contiene el vector. Entonces miren, en este caso la dirección es la que estoy señalando, ¿sí? En esta dirección está el vector, ¿sí? A eso se llama dirección. Y muchas veces esa dirección la representamos con un ángulo en relación al eje de las X. Y el sentido, en cambio, está determinado por la recta R, ¿sí? Que nos indica dónde empieza el vector y hacia dónde se dirige y finaliza. En este caso, empieza en el punto A
y termina en el punto B y se indica mediante esta flechita o esta saetita que tenemos aquí en el punto B. Eso me indica dónde empieza y dónde finaliza dicho vector. Entonces, resumiendo, un vector va a tener un módulo que es la medida de dicho vector, el valor numérico. Va a tener una dirección que es la recta que contiene al vector, en este caso esta recta, ¿sí? Es la dirección, a veces se representa con un ángulo y el eje de las X, y el sentido está determinado por la flechita, y esa flechita indica dónde empieza el vector y hacia dónde se está dirigiendo dicho vector. Vamos a ver las componentes rectangulares de un vector, ¿sí? Entonces aquí tengo, miren, el vector A está representado en el plano cartesiano. Este vector A tiene sus componentes tanto para el eje X, entonces AX, y tiene sus componentes para AY, ¿sí? Entonces todo vector va a tener sus componentes para el eje X y su componente para el eje de las Y, y por eso se llaman componentes rectangulares del vector. ¿Y cómo calculamos esos valores de AX y AY? Simplemente utilizando las funciones trigonométricas seno y coseno. Y me queda que AX es igual a A por coseno del ángulo y la componente AY es igual al vector A por seno del ángulo. Tomen en cuenta que aquí cuando me dice A en estas fórmulas me está hablando del módulo que tiene el vector y alfa viene a ser el ángulo en relación al eje de las X, miren, ¿sí? Entonces así vamos a calcular las componentes rectangulares del vector. Entonces aquí tenemos, miren, el vector A tiene el punto inicial en el origen, ¿sí? Aquí tenemos, como está indicando en el gráfico. La componente del vector A sobre el eje X se recibe con el nombre de AX y se obtiene mediante la fórmula AX es igual a A por coseno del ángulo, que en este caso es alfa. Mientras que la componente sobre el eje de las Y recibe el nombre de AY y se obtiene al aplicar la función trigonométrica AY es igual a A por seno del ángulo. En resumen, AX calculamos con la función coseno y AY con la función seno, como se está indicando en estas expresiones matemáticas. Sí, vamos a hacer un ejemplo para calcular las coordenadas del vector. Entonces aquí me dice, calcule las coordenadas del vector B, 12 metros por segundo a 30 grados. Represento gráficamente, entonces aquí tengo, miren, el módulo que vale 12 metros por segundo y el ángulo que vale 30 grados. Vamos a calcular la componente de Bx y vamos a calcular la componente de By. Utilizando las fórmulas, entonces aquí tengo las componentes del eje X. Me dice Bx es igual a B por coseno del ángulo. Recuerden que para Bx utilizamos la función coseno. Entonces Bx igual a B por coseno del ángulo. Reemplazo valores, en lugar de B, el módulo vale 12. Entonces 12 por coseno de 30 grados. Cogemos la calculadora y digitamos 12 por coseno de 30 grados y me da 10,39 metros por segundo. Entonces tengo la componente de la velocidad con el eje de las X. Ahora calculo la componente con el eje de las Y, utilizando asimismo la ecuación. By es igual a B por seno del ángulo. Habíamos mencionado que para calcular By utilizamos la función seno, entonces B por seno del ángulo. B, el módulo que vale 12, por seno del ángulo que vale 30 grados, multiplico 12 por seno de 30 grados y me da a 6 metros por segundo. Y con eso tengo calculado la componente Bx, 10,39 metros por segundo, y la componente By, 6 metros por segundo, que en el gráfico tenemos representada aquí. Bx, y acá tenemos By. De esta manera nosotros podemos calcular las componentes de un vector utilizando estas expresiones, ¿sí? Tanto para el eje X como para el eje de las Y.